En esta clase de hoy veremos los tipos de datos que permite el lenguaje C y veremos cómo ingresar datos desde teclado y cómo mostrar estos datos por consola. Los tipos de datos en C se dividen básicamente en tipos de datos fundamentales y tipos de datos derivados. Dentro de los tipos de datos fundamentales los dividimos en enteros y reales. Esta clasificación es fundamental para comenzar a programar, ya que todas las operaciones numéricas que realizamos en nuestros algoritmos, el lenguaje, la aplicación debe conocer en particular cada uno de los datos numéricos, cómo se están almacenando en memoria. Los tipos de datos enteros se almacenan de una manera y los tipos de datos reales o fraccionarios se almacenan en otro formato. Entonces, realizar una operación dentro de una ecuación o una simple cuenta operación cualquiera requiere conocer el tipo de datos con el que se está trabajando. De lo contrario, los resultados pueden ser impredecibles. Los tipos de datos enteros, nombrándolos desde los de menor capacidad hasta los de mayor capacidad, comenzamos con el tipo de datos con menor capacidad, que es el tipo de datos char, que se almacenan en 1 byte y puede almacenar números entre el menos 128 y el más 127. Esto es así porque se almacena en 1 byte y 1 byte tiene una capacidad para almacenar hasta 256 estados o números distintos, 2 a la 8, la base numérica, elevado a la cantidad de bits. El tipo de datos char, a diferencia de otros lenguajes, puede ser almacenado y mostrado en formato de carácter o en formato de número entero. El siguiente tipo de dato entero, el siguiente digo por capacidad, es el tipo de datos short y su ámbito va desde el menos 32.768 hasta el más 32.767. No tiene ningún sentido que aprendamos de memoria estos números, estos ámbitos. Simplemente deberemos tener una idea de cuando definimos un tipo de datos entre qué y qué valores, en qué ámbito de valores es posible asignarle a ese tipo de datos para que no se produzca algo que se llama overflow, que el tipo de datos no está en condiciones de asumir un determinado valor. ¿Por qué? Por falta de memoria. Como dijimos, el tipo de datos char se almacena en 1 byte, el short se almacena en 2 bytes. El siguiente tipo de datos enteros es el int y también se almacena entre 2 o 4 bytes dependiendo de la arquitectura de la máquina. Su capacidad, su ámbito va desde el menos 2 elevado a la 32 hasta el más 2 elevado a la 32 en el caso de que la arquitectura de la máquina estemos hablando que está almacenando en memoria con 4 bytes los números enteros. Entonces dijimos que el tipo de dato entero va desde el menos 2 elevado a la 32 hasta 2 elevado a la potencia 32 en máquinas con una arquitectura de 4 bytes para cada entero. El siguiente tipo de datos enteros es el long y aquí su ámbito va desde
va desde el 2, base numérica, menos, ¿no? Desde el menos 2 elevado a la 64 para máquinas cuya arquitectura almacena un entero con 8 bytes hasta 2 elevado a la 64. En conclusión, lo que debe quedar respecto de los números enteros es que el long es tiene mayor capacidad que el int tiene mayor capacidad que el short tiene mayor capacidad que el char. Existe luego un nuevo tipo de datos, un nuevo para nosotros, tipo de datos enteros, que es el enumerado, donde nosotros realizamos una enumeración de distintas cadenas de caracteres, y al definirlo como tipo de dato enumerado, cada una de estas cadenas de caracteres va a tomar un valor a partir de 0 de acuerdo a su posición dentro de la enumeración. Eso lo veremos bastante más adelante en este curso. En cambio, los tipos de datos reales o números fraccionarios también los vamos a enumerar de menor a mayor, como hicimos con los enteros. El primer tipo de datos, o el tipo de dato real más pequeño, es el float. Se almacena en memoria en 4 bytes, y debemos recordar aquí que los tipos de datos fraccionarios intentan, no lo logran, cubrir toda la recta numérica. En cambio, los enteros son valores discretos. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre 0 y 1, 1 y 2, 2 y 3 y así sucesivamente, menos 1 y menos 2, los enteros no almacenan nada en ese intermedio. En cambio, los tipos de datos reales intentan cubrir toda la recta numérica. Número fraccionario, el número real con capacidad más chica dentro del lenguaje C, es el float. Luego le sigue el double y luego el long double. El tipo de datos float utiliza en memoria 4 bytes, el tipo de datos double 8 bytes y el tipo de datos long double utiliza 10 bytes. Su ámbito es extremadamente amplio en cada uno de ellos, es decir que no tiene mucho sentido enumerar aquí los tipos de datos, los ámbitos de cada uno de estos tipos de datos. Una reflexión respecto de los enteros que nombramos antes es que todos los enteros pueden ser declarados con o sin signo. Para eso utilizamos la palabra reservada del lenguaje signet antes de la declaración, o un signet o unsigned luego previo a la declaración de una variable de ese tipo de datos enteros. Es decir que, como ejemplo de declaración de una variable entera cualquiera, puede ser signed int a o simplemente int a. En este caso, estas dos declaraciones son sinónimos, es decir, que es exactamente igual. A puede tomar un valor negativo o positivo. En cambio, en esta declaración, la variable a espera solamente valores positivos. Este detalle de una variable entera declarada con o sin signo se puede utilizar para cualquiera de los tipos de datos enteros. En cambio, para los datos reales, un ejemplo de declaración puede ser esta, x, que es una variable de tipo de datos float, o una variable double llamada i. Bien, a continuación veremos la salida estándar que brinda el lenguaje, que es una función llamada, vamos a eliminar esto, una función llamada printf, que en clases anteriores ya la hemos utilizado, pero ahora vamos a ver las distintas posibilidades que brinda
el lenguaje para utilizar esta función printf. Printf es salida por consola. ¿Y qué es lo que mostramos por consola? Todo lo que colocamos aquí entre paréntesis. La función printf devuelve la cantidad de caracteres escritos en pantalla. Es decir, que yo en estos momentos podría hacer a la variable a asignarle la cantidad de caracteres escritos en pantalla al imprimir el mensaje hola mundo. Luego podría hacer un printf de la variable a. Puedo mostrar el mensaje se escribieron por consola, por pantalla, porcentaje D es el porcentaje, es el formato del tipo de datos enteros. Y si ejecuto esto, veo en la consola el mensaje hola mundo, que fue escrito en esta ejecución de la función printf, y luego muestro se escribieron por consola tantos caracteres como caracteres tiene el mensaje hola mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 caracteres con el /n, que es un carácter de nueva línea implicado en el lenguaje. Bien, puedo tener una variable edad y una variable peso de tipo entero, y peso le vamos a asignar por código un valor 65 y edad le vamos a asignar un valor 20. Entonces a continuación yo podría mostrar por pantalla un mensaje que diga algo así como tiene porcentaje de. Mejor voy a modificar el tipo de datos de peso y voy a decir que es un tipo de datos float, tipo de datos real, de manera que puedo mostrar por pantalla tiene. En este lugar porcentaje de va a aparecer cuántos años, y pesa porcentaje G kilogramos, y a continuación muestro edad y a continuación muestro peso. ¿Cómo se debe interpretar esto? La función printf dice tiene, y en este lugar donde dice porcentaje de es un tipo de formato numérico que corresponde con enteros. En cambio, porcentaje G o porcentaje F es el formato que se utiliza para mostrar tipos de datos reales o fraccionarios. Entonces, la función printf va a mostrar tiene, y este porcentaje de se refiere al la primera variable que muestro a continuación del mensaje que sale por pantalla, y luego porcentaje G se refiere al segundo formato que estoy mostrando por pantalla, que en este caso se refiere a la variable peso. Entonces, si ejecuto esto, voy a comentar estas dos líneas de código anteriores para no tener mensajes de más en pantalla. Si ejecuto esto, dice tiene 20 años y pesa 65 kilos, que es lo que he querido mostrar. Bien, dentro de los formatos para enteros puede ser porcentaje D, porcentaje I,
para mostrar datos de tipo entero. Y puede ser formatos %G o %F para mostrar tipos de datos float o tipos de datos reales. %F es un poquito más incómodo mostrarlo porque muestra un formato con varios ceros luego o antes de la coma, y el %G es más útil porque muestra solamente aquellos decimales significativos que posea la variable que tengamos que mostrar. Dos formatos más que debería mencionar ahora es el formato %C para mostrar caracteres o letras, y un formato más que vamos a mencionar ahora, que es el %S para mostrar cadenas de caracteres o palabras. Bien, la función printf me permite también mostrar mensajes en varias líneas, para lo cual utilizamos algo que se llama secuencias de escape. Si yo ejecuto esta instrucción, /n significa mostrar, hacer el salto de línea, mostrar el siguiente mensaje en una próxima línea. Entonces yo veo esta línea de código tiene tantos años y pesa, bueno, ahora me está saliendo en este formato porque debo quitar algunos de estos formatos que agregué aquí. Dejamos el mensaje como estaba en forma original, dejo de esa manera, y este /n lo que está haciendo es hacer que el siguiente mensaje ocurra en la próxima línea. Por eso dice tiene 20 años y pesa 65 kilos, tiene 20 años y pesa 65 kilos. Si yo quito o comento esta línea de código, los dos mensajes van a aparecer en la misma línea, es decir, se repiten en la misma línea. También podría ser no necesariamente necesito una línea con un printf para cambiar de línea, sino que puedo agregar dentro del mismo mensaje un /n al final o donde lo necesite. Si ejecuto esto, también se muestra por pantalla todo el mensaje, y luego el /n, que significa el próximo mensaje, debe aparecer en la próxima línea. Si coloco 2 o 3 /n, significa que la máquina va a saltear 2 o 3 o tantas líneas como esté mencionado esta secuencia de escape dentro de la función printf. En este caso, si ejecuto esto, muestra este mensaje, saltea, hace 3 /n, es decir, 3 nuevas líneas, luego muestra el mensaje y luego 3 nuevas líneas. Estos /n pueden ejecutarse luego, o también puedo colocarlo antes o en cualquier lugar del mensaje. En este caso voy a saltear 6 líneas entre el primer mensaje y el segundo, porque 3 nuevas líneas ejecuto al final del primer mensaje y otras 3 nuevas líneas al principio del siguiente mensaje. Por lo tanto, aquí hay 6 nuevas líneas ejecutándose, 6 /n. Otra secuencia de escape muy útil es el /t, que es el tabulador, y fíjense el efecto que produce esto en pantalla. El primer mensaje sale en un tabulador desde el margen izquierdo de la pantalla. Al igual que la otra secuencia de escape, puedo colocar 1, 2, 3 /n en el lugar donde lo necesite. Si ejecuto esto, este mensaje sale a partir de aquí. Este segundo mensaje no se ve reflejado porque hay una secuencia de escape a continuación. En cambio, si ejecuto esto,
Entonces tengo dos tabuladores aquí y dos espacios tabuladores en la siguiente línea. Entonces, a manera de resumen, si yo necesito mostrar un valor entero por pantalla, debo especificar el formato en el que se va a mostrar porcentaje de o porcentaje i, coma y la variable, por ejemplo, en este caso edad. Si necesito mostrar un valor float, un valor real, voy a mostrarlo con un porcentaje f o porcentaje g y un tipo de datos, una variable tipo de datos que corresponda con porcentaje g o porcentaje f, en este caso float. Es muy importante que en nuestras aplicaciones verifiquemos siempre el formato que estamos mostrando, porque en el caso de los numéricos es bastante común que vemos valores numéricos en pantalla que no entendemos qué es, y es bastante difícil encontrar el error que lo que estamos mostrando se corresponde con un formato, o sea, no se corresponde con el formato de la variable que estamos intentando mostrar. Si tuviéramos una variable de tipo carácter y le asignamos un valor cualquiera, la forma de mostrarla es con su correspondiente formato, en este caso porcentaje C para una variable, y a continuación mostramos la variable que corresponde. Si tenemos declarado una cadena de caracteres, ejemplo de 10, y le asignamos la cadena, una cadena cualquiera, cuando la vayamos a mostrar necesitamos mostrarla también con su correspondiente formato, y para una cadena de caracteres dijimos antes que es el formato porcentaje S. Si a continuación ejecutamos todo esto, bueno, vamos a utilizar las secuencias de escapes que ya hemos visto antes para ver esto y poder diferenciar bastante una variable por cada una de las líneas. Entonces vemos que nuestro primer printf muestra la variable edad, que tiene 20, la variable peso, que tiene como contenido 65, la variable c de tipo carácter, que tiene la letra G mayúscula, y luego la cadena de caracteres PAL, que tiene la cadena hola como contenido. Simplemente para ver que cuando especificamos un formato incorrecto en pantalla es impredecible lo que puede aparecer, muestro esto: printf porcentaje f, o sea que muestre edad en formato float. Si ejecuto esto, en este caso aparece un 0, ¿sí? 0.000. Esto puesto así dentro de una aplicación donde tengamos muchos printf, es bastante engorroso encontrar este tipo de errores. Para el ingreso de datos, cuando hablamos de ingreso de datos estamos hablando ingreso de datos por teclado. ¿Sí? Cuando queremos que el usuario ingrese el valor de una variable, el valor como contenido de alguna de las variables que estamos utilizando, por ejemplo en este caso, edad, nosotros le asignamos por código el valor 20, y peso ingresamos por código este valor. En cambio, si necesitara ingresar por teclado, solicitar al usuario que me ingrese por teclado los valores para cada una de estas variables, podría decir o mostrar un mensaje que diga ingrese su edad, y a continuación utilizar una función que se llama scanf. Y ahora, al igual que el printf, debo decir en qué formato se debe interpretar lo que voy a ingresar por teclado. En este caso
si voy a ingresar la edad, el tipo de datos de edad es un entero, es como lo tengo definido aquí, y quiero leer el contenido de esa variable por teclado, el formato correcto debería ser %d, que es para enteros. Y a continuación, la dirección, el carácter ampersand, dirección de la variable edad. Esto se va a ejecutar, va a aparecer por pantalla un mensaje que dice ingrese su edad, y a continuación solicita o lee por el teclado el contenido para la variable edad. Y a continuación lo que puedo hacer es mostrar lo ingresado en la variable edad. Usted tiene porcentaje de años de edad, coma, y el contenido de edad. Repito otra vez, esta edad que estoy especificando aquí, en este lugar, se corresponde con este formato de datos. Si ejecuto esto, perdón, aquí no es un punto y coma, sino una coma, ingrese su edad. Esto es lo que me está solicitando este printf. A continuación ingreso 30, pulso enter, usted tiene 30 años de edad. Y a continuación, bueno, los otros mensajes que quedaron mencionados de antes aquí. De la misma manera podemos solicitar al usuario que ingrese su peso, y el formato correspondiente es %f, coma, la dirección de la variable peso. También podemos solicitar que, vamos a colocar también ingrese su edad, ingrese su peso, y antes de todo esto vamos a decirle que ingrese su nombre, y a continuación vamos a hacer un scanf en el formato que corresponde, que es un %s, coma, pal. Entonces ingresamos su nombre, ingresamos su edad, ingresamos su peso, y luego decimos vamos a hacer un /n aquí, una nueva línea, %s, es decir que vamos a mostrar el nombre, tiene tantos años de edad y pesa %g kilogramos. Entonces la primera variable que debemos mostrar es pal, que se corresponde con %s, coma, edad, que se corresponde con este %d, coma, peso, que se corresponde con este %g. Estos demás números que estoy mostrando aquí los voy a comentar para no ensuciar tanto el monitor, y vamos a ejecutar esto a ver qué es lo que ocurre. Ingrese su nombre, Pedro, ingrese su edad, 15, ingrese su peso, 45, y tengo el mensaje en pantalla que dice Pedro tiene 15 años de edad y pesa 45 kilos. Esta es la forma de utilizar tanto la entrada como la salida por pantalla. Para eso utilizamos las funciones printf y scanf. ¿Qué cuidados debemos tener? Bueno, los formatos que corresponden con cada uno de los tipos de datos que estamos manejando. Podemos realizar el scanf de varias variables en la misma instrucción. ¿De qué manera hacemos eso? Bueno, en este caso podemos decir %s, %d y %f, es decir que scanf espera el ingreso de una cadena de caracteres luego de un número
entero y luego de un número real, y a continuación la primera variable que leemos con el scanf se corresponde con un porcentaje S, a continuación con un porcentaje D y a continuación con un porcentaje, para lo cual voy a comentar todas estas siguientes líneas de código y vamos a ejecutar esto a ver qué es lo que ocurre. Ingrese su nombre, coma, edad y peso. Si ejecutamos esto, ingrese su nombre, edad y peso, ingresamos de nombre Juan, edad 20, peso 60.5 y la aplicación muestra Juan tiene 20 años de edad y pesa 60.5 kilos. Es decir que en este caso leímos el contenido de varias variables en una sola instrucción scanf. Un comentario más antes de finalizar esta clase es que previo a cualquier scanf es muy útil utilizar o ejecutar esta función fflush stdin. Esto sirve para limpiar el buffer de entrada y que no sea pasado de largo por el lenguaje alguna de las instrucciones scanf. Como recomendación general, utilizar fflush stdin previo a la ejecución de un scanf. Luego, también incluido dentro de las librerías estándares, tenemos un formato más cómodo para leer variables de tipo carácter y son las funciones getChe o getch o getchar. Estos formatos, la que habitualmente recomiendo utilizar es esta función getChe. Simplemente lo que hace es, esa función lee el carácter que corresponde con la tecla pulsada. Es decir, scanf requiere pulsar el carácter que quiero leer y a continuación la tecla Enter. En cambio, la función getChe, automáticamente el carácter pulsado es transferido a la variable que corresponde, en este caso la variable C. Getch sin la E al final hace exactamente lo mismo que getChe, simplemente que no se ve en consola el carácter que estoy pulsando, es decir, es con eco y sin eco, eso quiere decir. En cambio, la función getchar requiere de pulsar enter y además la librería string.h. Hasta aquí el contenido de esta segunda clase. Muchas gracias.